Hola hermanos, Dios los bendiga. Estamos aquí este día 11 de octubre de 2018 con la linda compañía de la gente del CEPAC, de la península, del Ecuador, recreando en esta ciudad llamada Lida, en honor a una mujer que fue la primera convertida del Evangelio en Europa, a la cual Pablo le predicó. Su nombre, Lidia, una mujer noble que vendía púrpura y que Dios abrió su corazón para que sea salvo. Ahora, Dios quería de que Europa conozca a Cristo, que no se centre en la tierra de Israel o del Medio Oriente, el Evangelio, sino que se extienda. ¿Cómo lo logró el Señor? ¿Cómo lo hizo? Fácil. Le dio a Pablo una visión, un sueño, y en esa visión, en ese sueño, le presentó a un varón macedonio, o sea, vestido a la cultura helenística o macedonia de aquel tiempo. Lo encontramos en ese primer cuadro que está allá. A Pablo viendo a ese varón macedonio, y él entendió entonces de esa forma que Dios lo estaba enviando para Europa, porque dice que él quiso ir a algunas partes como Frigia, como Panfilia, y el Espíritu Santo se lo prohibía, no, hasta que él tuvo la visión. Luego de eso, encontramos en el siguiente cuadro que está justamente acá, que el apóstol Pablo comenzó a predicar a la gente de aquí, se reunía para la oración, dice la palabra, pero quien le escuchaba más fue un grupo de mujeres nobles de esta zona, entre ellas Lidia, ahí la encontramos, predicándole a esa mujer que Dios abrió su corazón y fue salva. Luego de eso, aquí este lugar también, cuando ya la gente comenzó a convertirse, comenzó a entregarse al Señor, se levantó el demonio fuerte y también instigó a una muchacha que le comenzó a decir a Pablo: ese hombre predica en el nombre de Dios, predica en el nombre de Dios, pero ya como cháchara, como burla. Y Pablo pues se dio cuenta de eso, se enojó, dándose una vuelta, la reprendió y le dijo que el Señor te libere, ¿no? Sal fuera de esa muchacha, déjala libre. Y la chica pues quedó totalmente libre. Y encontramos que ese cuadro está allá, por eso te ve una serpiente ahí y la chica totalmente liberada. Producto de esto, los jefes, amos de esa chica, que ganaban mucho dinero por el engaño, porque era un negocio, ¿no? Lo meten a Pablo preso, a la cárcel de Filipos. Ese fue el lugar donde él estuvo custodiado por un poco de soldados, donde estaban cantando una alabanza con Silas, y de repente hubo un gran terremoto y ahí está la cárcel justamente, miren la cárcel ahí, y todo se abrió, todo fue liberado. Y acá encontramos al carcelero de Filipos que iba a matarse, en griego dice ahí, no te hagas ningún daño, porque iba a matarse, porque la pena de aquel que hacía que los presos se vayan era la muerte. Pero Pedro le dice: no te hagas daño, ningún daño. Producto de eso se convirtió también el carcelero, toda su familia, y luego encontramos pues este asunto acá, donde Pablo reconoce y ve que el Evangelio se extendía hacia el pueblo gentil. Producto de eso somos nosotros, hermanos, porque Pablo entendió que su Evangelio, el apostolado que tenía, se iba también hacia los gentiles. Recuerden que Pedro siempre quedó en Israel, no salió de tierra de Israel. Por eso mal se puede decir que Pedro fue hasta Roma. Eso es imposible. Fue Pablo el que viajó y llenó las naciones a partir de esta visión que Dios le estaba entregando, ¿no? Entonces, hermanos, conozcamos esta historia y amemos este lugar de tal forma que creamos que Jesús anduvo por aquí siendo predicado por el apóstol Pablo, y producto de eso estamos aquí nosotros sintiendo la libertad gloriosa en el nombre del Señor. Muchas gracias, Dios les bendiga, hasta la próxima. Hola familia ecuatoriana, qué lindo, estamos en un lugar muy histórico, muy lindo, muy bíblico, parte de nuestras raíces como cristianos, el río donde justamente fue bautizada Lidia y con ella comenzar a arrancar el Evangelio aquí en Europa. Por ende fue la primera cristiana bautizada aquí por el mismo apóstol Pablo. La Biblia lo refiere de esta forma, escuche, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia
y el siguiente a Neápolis, la ciudad cercana, la Cabala que pasamos ahorita. Dice, y de allí fuimos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, donde estamos ahorita. Y luego dice, y un día de reposo, un sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, o sea, aquí, junto al río, donde solía hacerse la oración. Oraban siempre junto al río, por el lindo momento, mira este espacio, este silencio tan bello y la cobertura de los árboles. Luego dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, era una mujer, parece acaudalada, vendía púrpura, de la ciudad de Tiatira, cerca de acá, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El verso 15 del capítulo número 16 de Hechos dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mire qué interesante eso. Justamente aquí esta mujer fue bautizada en estas aguas. Aquí nuestros ojos ven, nuestras manos tocan, que existe todo lo geográfico que Pablo un día lo avisó. La Biblia es verdad, la palabra es creíble. Pero algunas cosas nosotros podemos aprender rápidamente. Número uno, dice que Lidia cuando oyó, Dios le abrió el corazón para que se salga. Primera cosa, Dios abrió nuestro corazón. Si no lo hace Dios, si no lo abre, nadie sería salvo. El Espíritu Santo nos reveló a Jesucristo. Si no, para nosotros esto no tenía razón de ser, fuera aburrido, fuéramos religiosos, uno más del montón. Pero lo que nos hace especial, amar tanto a Jesucristo, es que Dios, al igual que a Lidia, nos abrió el corazón y luego siguió lo siguiente, ¿no? Luego dice la palabra del Señor que ella fue bautizada. La Biblia no dice de que ella se opuso, de que ella dijo, déjame pensarlo, o de que ella dijo, déjame primero arreglar unos problemas como a veces la gente suele hacerlo, sino que ella se bautizó. O sea, estaba bien arrepentida, estaba segura de lo que iba a hacer. Dios quiera que todo aquel que se entrega a Cristo, cuando sea bautizado, no ponga tantas excusas, no ponga tantos peros, porque el que pone muchos peros, excusas, es que no se ha convertido bien, como que no ha dejado algún pecado todavía. Pero esta mujer, Lidia, al momento, dice la palabra, fue bautizada. Y no solamente ella, dice la palabra, sino que fue bautizada junto con toda su familia. Verso número 15, y cuando fue bautizada y su familia. Tercero, el evangelio se lo comparte en familia. No quiso salvarse sola, sino que Dios salve también a ¿quién? A toda su casa. Ese es el evangelio. Es para tu persona y para toda su familia. Y por último, número 5 dice, y cuando ya fue bautizada, pues le rogó a Pablo, prácticamente le obligó a que se quedase en casa y que posen allí. Qué interesante, ¿no? Cuando uno se convierte a Cristo, abre no solo las puertas del corazón, sino las puertas de su casa. Lidia, tan agradecida, antes quizás era tacaña, antes era rara, su casa patas arriba, pero ahora convertida, generosa, abrió su casa, compartió lo que tenía con el apóstol Pablo, quizás que le dio provisiones para su siguiente viaje. Pablo, no te vayas, ¿qué pasa? Tenga esta ofrendita para usted para que no se muera, tome una Coca-Cola en el camino. Seguramente le bendijo para que continúe su viaje, ¿no? Así que aprendamos eso del evangelio. La conversión de esta mujer, poderosa, milagrosa, tuvo dificultades, claro, no al momento, pero el diablo estaba astuto, porque siguiendo el camino, Pablo, una muchacha fue liberada por su ministerio. ¿Y sabe qué pasó? Por ese milagro, a la cárcel Pablo. Ahí fue cuando estaba en el cepo amarrado, en este lugar mismo. Pero hubo un gran terremoto, porque Pablo oraba y cantaba. Seguramente cantaba esa que dice, aleluya, soy libre, 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 aleluya, soy libre. Nada me puede atar por la sangre de Cristo, libre soy. Y el Señor oyó la canción y comenzó a ser así, porque nuestro Dios tiene ritmo, ¿no? Aleluya, soy libre, libre. Tus manos, aleluya, soy libre. Nada me puede atar por la sangre de Cristo,
libre soy. Y ahí pues el Señor también en el cielo haciéndose. Y dice la Biblia que la tierra, el cielo es el trono, pero la tierra es el estrado de sus pies. Y cuando hizo así, el terremoto vino y las calles se abrieron los grilletes, todo se abrió. Porque la adoración es siempre libertad. Y todo fue libre y se demostró una vez más que la palabra del Señor no estaba presa. Ese hombre requería continuar predicando. Y esa misma noche también el carcelero, aquel que le había pegado a Pablo, ahora él le estaba limpiando las heridas, le ofreció comida y arrancó de esa forma, no sin pruebas, no sin persecuciones, sino con gran pelea, gran lucha, pero arrancó aquí el evangelio que se va extendiendo a otras comunidades. Primero Filipos, después Tesalónica, después Corinto, luego Atenas, luego Roma. Y Jesús había dicho hasta lo último de la tierra. Y finalmente nosotros en el Ecuador también hemos recibido lo que aquí un día nació. Claro, el inicio Jerusalén, allá Gólgota, tumba vacía, pero siguió luego por acá, aquí estas tierras europeas, hasta que llegó a nuestro lindo Ecuador. ¿Cuántos son salvos por eso? ¿Cuántos somos beneficiados de esa verdad? ¡Viva Cristo! ¡Viva el Señor! ¡Viva el Rey!